¿Qué habrías visto si pudieras viajar en el tiempo a la espléndida ciudad de Constantinopla durante su apogeo en 540 después de Cristo? ¿Qué monumentos grandiosos habrías visto? ¿Qué maravillas podrías haber visto? Así que exploremos esta fascinante y magnífica ciudad de Constantino, que continuaría la luz de Roma que se había extinguido en el oeste. Estoy completamente fascinado por la estructura urbana de las ciudades de la antigüedad tardía, y ya he hecho bastantes videos sobre el estado de Roma a lo largo de su larga historia. Puedes encontrar algunos de los videos aquí. Pero ahora finalmente es el momento de darle a Constantinopla, la nueva Roma como también se le llamaba a veces, Nova Roma, la atención que se merece. Porque no nos equivoquemos, esta ciudad era romana, sí, diferente a Roma, donde había comenzado el Imperio Romano, pero sus habitantes eran romanos hasta el amargo final en 1453 después de Cristo, 2206, ab urbe condita, es decir, 2206 años después de la fundación de Roma. Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar a la antigua Constantinopla en su apogeo, ¿qué año deberías elegir? ¿Cuándo fue incluso su apogeo? Bueno, yo argumentaría que el apogeo de la ciudad fue poco antes del brote de la peste de Justiniano en 541 después de Cristo. Para entonces, casi todos los monumentos grandiosos habían sido completados y brillaban intensamente, y por lo tanto, la ciudad habría parecido la más magnífica. Pero también en términos de población, el año 540 o 541 habría marcado el pico, donde la mayoría de los académicos estiman que la población debió haber estado en algún lugar alrededor de 500 o 600.000 habitantes. Después de la peste de Justiniano, la población sufrió un golpe masivo, con algunas estimaciones que dicen que hasta el 40% de la población de la ciudad había sido asesinada por esta brutal enfermedad. Y luego, cuando la población había comenzado a recuperarse, golpearon los siguientes desastres. Primero una devastadora guerra con Irán, y luego el debilitado imperio vio sus provincias de Levante y República Árabe de Egipto conquistadas por los árabes, debido a que aún no se había recuperado de la guerra contra Irán y de la peste. Así, la población de Constantinopla ya había caído a apenas 200.000 habitantes para el año 700, solo un tercio de su población máxima, 160 años antes. Grandes partes de la ciudad debieron haber parecido desiertas. Muchos edificios comenzaron a caer en mal estado y los foros comenzaron a usarse como mercados de ganado. Veríamos un resurgimiento del antiguo poder alrededor del año 1000, pero eso tampoco duró mucho, y Constantinopla nunca volvería a ser tan magnífica y esplendorosa como lo había sido alrededor del año 540, durante la era de Justiniano. Así que entremos al año 540 después de Cristo en nuestra máquina del tiempo ficticia. Por favor, dale me gusta a este video, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún video futuro sobre la última era del Imperio Romano. Y si quieres sugerir temas de video propios, participar en encuestas, chatear con otros entusiastas del Imperio Romano, o participar en transmisiones en vivo exclusivas conmigo o nuestro equipo, puedes obtener estos beneficios apoyando nuestro trabajo en Patreon o convirtiéndote en miembro de YouTube. Gracias a tu apoyo, podremos explorar muchos temas diferentes del último Imperio Romano. Gracias a Gutibia Miki. Así que ahora has viajado al año 540. Digamos que entras a la ciudad desde el oeste, llegando por tierra y no por mar. Llegando desde el oeste, primero ya verías las masivas murallas terrestres de Teodosio en el lugar que tuvo lugar. Te acercarías a la ciudad y ya te impactaría la pura enormidad de las murallas terrestres de Teodosio. Este sistema de murallas que se construyó durante el reinado de Teodosio II, completado en 413 después de Cristo, era verdaderamente masivo. En realidad consistía en 3 murallas, una muralla baja, una muralla exterior y una muralla interior, y un foso lleno de agua como primera barrera. Estas murallas defenderían la ciudad muchas veces, y solo en el año 1204 después de Cristo, la ciudad sería saqueada por primera vez,
desde la construcción de estas fortificaciones. Luego procederías y te acercarías a la puerta más grande, la impresionante Puerta Dorada, la Porta Aurea. En esta enorme puerta, verías estatuas doradas de tamaño natural dándote la bienvenida. Después de pasar la puerta, entrarías en una larga calle magnífica, la calle principal de Constantinopla, llamada la Mese. Estaba rodeada de columnas a los lados y se ramificaba hacia las iglesias o monasterios que se habían construido cerca. A tu izquierda, verías principalmente campos vacíos, ya que el área urbana en esa parte no había llegado a las murallas terrestres de Teodosio. Pero a medida que continuarías hacia el este, también aumentaría la densidad de los edificios circundantes. Después de caminar alrededor de 1 km, pasarías por un pórtico, el sigma donde el Mese se fusionaba con otra calle. Entonces ya verías las antiguas y más pequeñas murallas terrestres constantinianas y la antigua Puerta Dorada en estas murallas. Continuarías tu itinerario a lo largo del Mese, aún rodeado de muchas columnas a los lados de la calle a tu izquierda y a tu derecha. Unos cientos de metros después de pasar la antigua Puerta Dorada, entrarías al primer gran foro imperial, el Foro de Arcadio. En medio de este foro, podrías maravillarte con la columna de Arcadio. Este era un verdadero foro imperial clásico como el que te habrías encontrado en la misma Roma. Después de pasar este foro, unos cientos de metros más adelante, pasarías el Foro del Buey. Verías una gran estatua de bronce que representa la cabeza de un buey. Después de pasar este gran foro imperial, pasarías el Filadelfión. Este era un foro verdaderamente magnífico con paredes columnadas, rodeando el Capitolium que estaba modelado según los antiguos templos clásicos, pero ya no se utilizaba como templo, ya que los cultos paganos estaban prohibidos en ese momento, sino como una academia de educación superior. Por lo tanto, podemos ver que Constantinopla conservó algunas de sus antiguas raíces paganas romanas. Si continúas, entrarías al Foro de Teodosio, también conocido como el Foro Tauri. Aquí había un impresionante arco de triunfo de mármol proconesio que tenía 3 pasajes. Ahora la densidad de edificios a todos lados ya era extremadamente alta, con muchos edificios de apartamentos al estilo de las antiguas insulae romanas. Solo así podían vivir 600.000 personas en una superficie de 14 kilómetros cuadrados, lo que nos da una densidad de población extremadamente alta, de 42.000 personas por kilómetro cuadrado, y sentirías esta densidad de población muy alta. Habría gente en todas partes. Sería un alboroto como el que hoy en día quizás solo se puede encontrar en las ciudades más densas del mundo. Continuarías hacia el este y pasarías el Tetrapilon. Este era un arco de 4 lados con forma de pirámide y una estatua colocada en la parte superior. Luego podrías entrar al magnífico Foro de Constantino a través de un arco triunfal. Contrario a los otros foros, este tenía una forma redonda. En el centro, verías la columna de Constantino con su estatua en la cima, modelada después del dios del Sol. Verías la casa del Senado donde se reunía el Senado de Constantinopla, continuando la antigua tradición romana, mucho después de que los últimos senadores del oeste dejaron de existir después de mediados del siglo VI. Pero aquí en Constantinopla, los senadores aún se reunirían en este edificio, modelado según los antiguos templos redondos de Roma, como el Panteón con grandes columnas en la entrada y la gran rotonda central. Luego saldrías del foro hacia el este, a través de otro arco de triunfo, continuando a lo largo de la calle principal columnada, la Mese. Unos cientos de metros después del Foro de Constantino a la derecha, entrarías al hipódromo El Gran Circo, modelado según los antiguos circos romanos. Aunque más pequeño que el Circo Máximo en Roma, aún podía albergar a unos impresionantes 100.000 espectadores. Allí, podrías haber presenciado carreras de carros, y bastante a menudo, estas conducirían a brutales peleas entre las facciones rivales de corredores de carros. Volviendo al Mese hacia el este, pasarías por el Milion, otro arco de 4 lados o tetrápilo. Y finalmente, llegarías al espacio central de la ciudad, llamado el Agustín. En el centro,
Para el año 543 después de Cristo, veríamos la columna de Justiniano, pero en 540 probablemente aún no estaría allí. Sin embargo, verías los baños de Tsoixipos a un lado, que habían sido reconstruidos después de que se incendiaron en los disturbios de Nicaragua, en el 532 después de Cristo. Quizás quieras visitar los baños de Tsoixipos y disfrutar de esta antigua tradición romana de visitar un baño público. Y al lado opuesto, verías la gigante y magnífica Hagia Sofía, que se había completado solo unos años antes, en el 537 después de Cristo, la iglesia más grande del cristianismo en ese tiempo. En el Agustín también verías la Magnaura, que en realidad era el edificio principal donde se reunía el Senado. Una de las características más comentadas de este edificio era el llamado Trono de Salomón, situado en su ábside central, que se dice que estaba rodeado de autómatas en forma de árboles, pájaros cantores y leones rugientes que asombraban y deleitaban a los visitantes. Luego te maravillarías con el interior de la Hagia Sofía con su gigantesco volumen interior, el edificio de iglesia más grande del cristianismo. Y luego pasar más hacia la antigua Acrópolis. Aquí te sorprendería encontrar aún los antiguos templos del antiguo Bizancio, aunque probablemente ya estarían en bastante mal estado, ya que los antiguos cultos paganos habían sido prohibidos desde el 392 después de Cristo. Desde entonces, los antiguos templos se utilizaban como espacio de almacenamiento para todo tipo de mercancías, y lentamente caerían en ruinas en los siglos siguientes. En el 540 después de Cristo podrían haber estado ya parcialmente cubiertos por la vegetación. Desde la antigua Acrópolis tendrías una vista magnífica de toda la ciudad. A lo lejos, podrías ver el acueducto de Valens que suministraba agua fresca a la ciudad. Luego visitarías las grandes cisternas que contenían grandes cantidades de agua fresca, como la cisterna basílica y las innumerables iglesias y monasterios repartidos por toda la ciudad. También visitarías los numerosos puertos de la ciudad y te maravillarías con la gigantesca cadena marina y las murallas marinas de Teodosio que protegían la ciudad del mar. Así es como un viajero en el tiempo podría haber visto la antigua Constantinopla en el año 540 después de Cristo, y personalmente siempre me sorprende bastante descubrir cuán diferente debió haber sido la ciudad, pero a veces también cuán similar se veía a la antigua Roma al preservar algunas de sus antiguas raíces paganas. La ciudad realmente merecía el nombre de Nueva Roma, Nova Roma. Exploraremos el paisaje urbano y la historia de Constantinopla con mucho más detalle en futuros videos. Y si quieres saber cómo se comparaba Constantinopla con Roma, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en la historia urbana de la propia Roma, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy las gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana y a todos los que, como yo, están absolutamente fascinados por el Imperio Romano tardío. Gracias, amigos del Imperio Romano, y adiós.